Imagina por un momento que tu mente es un vasto océano, lleno de corrientes invisibles que guían cada ola de pensamiento y emoción. En Audiobooks Realm exploramos esas profundidades no para ahogarnos en ellas, sino para surfearlas con maestría, transformando lo que nos limita en combustible para crecer. Hoy nos sumergimos en un viaje que revela los hilos sutiles que otros tejen a tu alrededor, no para generar paranoia, sino para encender una linterna en la oscuridad de la influencia oculta. Reflexiono a menudo sobre cómo, en mi propia vida, ignoré esas corrientes hasta que una conversación casual me hizo cuestionar: ¿cuántas decisiones mías eran realmente mías? Este audiolibro no es solo conocimiento, es un mapa para reclamar tu soberanía interior. Prepárate para cuestionar, para pausar y, sobre todo, para empoderarte. Vamos a desentrañar la psicología de la influencia capítulo a capítulo, con honestidad cruda y herramientas prácticas. Capítulo 1. El origen oculto de la influencia sutil. La influencia no irrumpe con fanfarrias ni alertas rojas. Surge en los pliegues cotidianos de tu rutina, en esos espacios que das por sentados, convencido de que todo marcha en piloto automático. Comienza con una palabra casual que tomas al pie de la letra, un gesto que lees sin escudriñar o un recuerdo que juras intacto, aunque ha sido esculpido con delicadeza por manos ajenas. Ahí radica el núcleo de la psicología de la persuasión. No en lo evidente, sino en lo que dejas pasar de largo. Y lo que más perturba es su eficacia en aquellos que se sienten blindados contra ella. Uno de los hallazgos más impactantes sobre esto viene del psicólogo inglés Frederick Bartlett, cuyo estudio pionero sobre la memoria revolucionó nuestra visión de cómo procesamos el pasado. A diferencia de sus pares, Bartlett no midió la exactitud de los recuerdos, sino su capacidad para reinventarse y adaptarse a nuestras preconcepciones. Invitaba a voluntarios a leer cuentos de culturas lejanas cargados de elementos extraños, y luego les pedía que los relataran tras un intervalo. El desenlace era asombroso. Cada narración se transformaba, se acortaba, se torcía, se reacomodaba. No por engaño deliberado, sino porque el cerebro anhela lo familiar. En palabras actuales, Bartlett reveló que la memoria no es un depósito estático, sino un artesano discreto. Y lo vital para ti, un influenciador astuto no altera tus elecciones, solo remodela los motivos que crees recordar para justificarlas. Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces has defendido un detalle con vehemencia solo para descubrir que era una ilusión? El fallo no está en el lapsus, sino en la certeza con que lo abrazamos. La persuasión se nutre de esa fusión de seguridad y fragilidad. No tomes mi palabra. Evoca las palabras del sabio estoico Epicteto de hace 2 milenios: dale poder sobre ti a quien creas que te valora. Pausa aquí, porque esta idea trasciende lo superficial. Epicteto advertía que desarmamos nuestras guardias ante quienes vemos como aliados, respetados o dignos de fe. Justo en esa grieta brota la raíz del dominio. La influencia rara vez viene de adversarios abiertos, fluye de quienes simulan cobijo, validación o estatus. En esencia, todo control mental opera bajo una ley simple. Nadie te somete sin tu consentimiento emocional inicial. A menudo, nuestro anhelo de conexión genuina entreabre puertas que otros aprovechan. Un relato histórico que ilustra esto con maestría es la saga del general Han Xin, una mente estratégica legendaria de la China antigua. Antes de su gloria, Han Xin era un muchacho humilde, acosado por vejaciones. Un día, un bravucón local lo retó públicamente. Demuéstrame tu coraje peleando o arrástrate entre mis piernas en señal de sumisión. Para sorpresa general, Han Xin optó por lo segundo. Se inclinó, pasó bajo él y prosiguió su camino impávido. Al pueblo le pareció una afrenta, a Han Xin una jugada maestra. Él discernía lo que pocos ven.
No toda confrontación vale la pena, sobre todo si desvía de tu meta mayor. Décadas después, ese cobarde se erigió como pilar de la dinastía Han mientras el matón se desvaneció en el olvido. ¿Por qué este episodio resuena en un texto sobre persuasión sutil? Porque destila un axioma clave. Quien reprime sus impulsos orquesta el tablero. Quien responde desde el orgullo se expone al ajedrez ajeno. En la influencia, como en el combate, el tropiezo inicial es asumir que toda provocación exige réplica instantánea. La impulsividad es el elixir de quien busca pilotar tu rumbo. Para captar cómo esta dinámica se entreteje en el tapiz contemporáneo, nada ilustra mejor que el escándalo Dreyfus, un capítulo sombrío de Francia en el siglo XIX. Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército, fue injustamente tildado de traidor. Lo que desató fue una orquestación masiva. Prensa, sátiras, élites y chismes urbanos conspiraron para forjar una opinión pública. La verdad factual se dio ante el drama afectivo. La gente se ufanaba de su independencia mental sin darse cuenta de que recitaba un guión ajeno, tejido con precisión. Como anticipó Bartlett, cuando un relato alinea con nuestras ansiedades o sesgos, se inmuniza contra el escrutinio. Esto te toca más de lo que crees. Cada noticia que engulle sin filtro, cada postura que difunden sin chequeo, te sumerge en el mismo engranaje que arruinó a Dreyfus, no por torpeza, sino por humanidad. Nuestra psique prioriza lo que consuela el alma. Observa tu entorno, plataformas digitales, titulares, charlas diarias. La persuasión actual prescinde de evidencias robustas, solo requiere engancharse a un pulso interno, un resentimiento, un ansojo, una inquietud. La mayor parte de nuestras convicciones son préstamos inadvertidos. Reflexiona, ¿de cuántas ideas sobre poder, vínculos o riqueza eres el autor genuino? ¿Y cuántas asumes tuyas porque tu memoria las ha pulido para encajar? La influencia no arranca con un asalto, inicia cuando cesas de interrogar tus supuestas verdades. En suma, no se enciende allá afuera, sino en tu interior. Por eso es tan insidiosa. No fuerza, solo invita a no indagar. Desde este instante, ante un diálogo, un relato controvertido o un recuerdo que te aviva a batallar, hazte esta consulta. ¿Esto germinó en mí o un jardinero externo sembró la semilla? Ese instante de escepticismo es tu escudo primordial. En mi camino personal, esta idea me golpeó como un rayo durante una discusión familiar donde defendí un viejo rencor que al mirarlo de cerca era solo un eco de palabras ajenas. Me hizo darme cuenta de que la verdadera victoria no es ganar argumentos, sino elegir cuáles merecen tu energía. Es un recordatorio. La duda no es debilidad, es el faro que ilumina lo auténtico. Capítulo 2. La tendencia silenciosa a completar lo inacabado. Creemos dominar un pensamiento lineal, metódico y deliberado, pero la realidad, por dura que sea, difiere. Tu cerebro está cableado para tapar vacíos, hilvanar relatos y disipar nieblas, aún sin datos suficientes. Y lo alarmante, lo ejecuta a tus espaldas. En este flujo inadvertido yace uno de los jardines más exuberantes para la influencia. No siempre es lo visible lo que te moldea, es lo que infieres sin advertir que estás infiriendo. Si el capítulo previo desveló el nacimiento sigiloso de la persuasión, ahora escarbamos en el engranaje interno que la habilita, tu impulso innato a colmar las brechas de lo real. No estás aislado en esto. Baltasar Gracián, el pensador del siglo de oro, lo intuyó siglos atrás. El arranque de la necedad es creerse sabio. Esta perla, más punzante en nuestra era de certezas instantáneas, nos recuerda que el intelecto aborrece el hueco mental. Ante lo ignoto, fabrica soluciones, erróneas o no. Y cuanto mayor tu convicción de claridad, más sencillo es que otro retuerza el tapiz que tu mente ya tejió. Considera un caso radical y esclarecedor. El estudio de Muzafer Sherif en La Cueva de los Ladrones de 1954.
Esta prueba magistral expuso cómo el psiquismo forja sentidos inexistentes y, peor, cómo estos guían acciones colectivas. Sheriff reunió chicos en un campamento veraniego dividido en bandos artificiales. En la etapa inicial, aislados, brotaron identidades espontáneas, emblemas, costumbres, fidelidades sin mandato externo. Basta un nosotros para inventar un ellos. Al cruzarse, la animosidad surgió orgánica. Miradas inertes viraron amenazas, ademanes triviales se volvieron desafíos, casualidades se transmutaron en complots. ¿El por qué? La ausencia de datos sobre el otro grupo impulsó suposiciones, y las humanas suelen inclinarse al recelo. Esa inclinación sola desató riñas, boicots y fricciones palpables. Sheriff probó que un velo de ambigüedad basta para que surjan significados etéreos y se actúe en su nombre. Esa misma pulsión, amplificada por ecos digitales, bulos, cabeceras sesgadas y arrebatos afectivos, te erige en blanco fácil para quien manipule las fichas que tu psiquismo ya despliega. Al tapar un vacío, tu mente no te notifica hipótesis en curso, te la sirve como certeza pétrea, y cuanto más rocosa, más expuesto estás. Si ya esto te inquieta, aguarda a cómo visionarios del engaño la han explotado a lo largo de los siglos. Un ícono es Mata Hari, la danzarina exótica y presunta agente en la Gran Guerra. Su dominio no yacía en declaraciones directas, sino en lo omitido. Su hechizo era un cóctel de silencios tácticos, íconos visuales y vaguedad orquestada. El secreto no era urdir falsedades, era consentir que oficiales, enviados y espías colmaran los intersticios solos. Una alusión, un matiz repetido y la fantasía del otro cargaba el fardo. Sus trajes, anécdotas inconexas, ademanes oportunos, todo urdido para que el oyente se sintiera receptor de secretos exclusivos. Rara vez afirmaba lo concreto, armaba un escenario donde el testigo hilvanaba e hilo. Ese es el as de un persuasidor hábil, convencerte de que tus deducciones son propias. Frecuentemente la influencia no inyecta conceptos, deja lagunas para que las llenes como el otro prevé. Y lo peor, al sentir que lo hallaste solo, es harto improbable que lo impugnes. Para medir su riesgo, evoca la paradoja de Buridán, del escolástico Jan Buridan. Relata un asno famélico entre dos pilas idénticas de heno. Sin motivo para preferir una, paralizado, perece de inanición. Metáfora pura, pero idéntica a cuando tu psiquismo choca con lo indefinido. Ante la falta de pistas, inventa motivos para inclinar la balanza, pues el cerebro detesta la parálisis. Dicho de otro modo, ante lo incierto, lo creas. Y ahí un soplo externo, una palabra, un gesto, un eco, puede inclinarte inadvertidamente. Mata Hari lo dominaba, Sheriff lo validó, Gracián lo previno, y tú lo vives innumerables veces sin percatarte. Al interpretar por qué un colega te habló áspero, por qué un amigo cayó, por qué una relación se enfrió o por qué una frase te pinchó. Pero el quid no colmas con realidades, sino con ansiedades, anhelos o dudas. Un maestro de la influencia lo intuye y lo explota. Permíteme ilustrarlo en ti. Un texto escueto llega a «hablemos». Incapaz de digerir la bruma, tu mente urde tramas. ¿La regué? ¿Qué falló? ¿Está airado? ¿Busca auxilio? Prefiere un relato sombrío a la quietud del no saber. En esa fiebre afectiva eres permeable. La influencia triunfa no por tu candidez, sino por el código genético de tu mente para clausurar sagas abiertas. El abismo cognitivo te ahoga y al llenarlo sin validar te expones. Este ciclo no se limita a lazos íntimos, impregna política, fe, mercados, doctrinas y redes. Imágenes borrosas, titulares truncos, susurros imprecisos, arengas alusivas, juramentos vagos, todo orquestado para que tú laboriques el peso psíquico. Porque al hilarlo con tus convicciones te apropias emocionalmente, aunque sea ficción. Adelante, vigila cada relleno mental, cada debe ser por aquello, cada suposición sin base, cada certeza sobre motivaciones ajenas.
Ese es el umbral exacto para frenar, pues ese afán tan primal, tan nuestro, es la llave al dominio mental. Personalmente, esta revelación me salvó en una negociación laboral donde asumí intenciones hostiles en un silencio, solo para descubrir que era mera fatiga. Me enseñó que pausar no es debilidad, es el puente a la claridad. Una idea clave que guardo. El mayor poder no es llenar vacíos, sino aprender a convivir con ellos hasta que la verdad emerja. Capítulo 3. El eco de las acciones ajenas en tus pasos. Por mucho que alardees de autonomía o te repitas que tus veredictos son puros, la cruda verdad es que buena parte de tus anhelos, creencias y rechazos se moldea en el reflejo de lo que ves en derredor. El arrastre colectivo es una de las potencias más sigilosas y avasalladoras del alma humana. No hace falta un discurso convincente. Ver a otros en acción basta para que tu intelecto valide lo impensable como sensato o inexorable. En este tramo, invito a abrazar una verdad punzante pero emancipadora. No imitas por flaqueza, sino por esencia humana, y desentrañarla es el único antídoto contra su tiranía. Marco Aurelio lo condensó en una máxima afilada. El espíritu se empapa del matiz de sus cavilaciones. Olvidamos que, antes de gestar ideas propias, el mundo ya nos ha teñido con sus pigmentos prestados. Absorbes reacciones parentales, amores de infancia, temores de juventud, normas sociales de modelos no elegidos. La mimesis no es falla, es herencia evolutiva. El peligro acecha cuando un astuto explota este cableado para inclinarte sin tu alerta. Para sondear su hondura, evoquemos el ascenso del timador Charles Ponzi en el siglo XX. Su saga trasciende el fraude monetario. Es un tratado sobre el dominio mimético. Ponzi no sedujo masas con pruebas irrefutables. Su esquema era endeble ante cualquier escrutinio financiero. ¿Su secreto para arrastrar hordas? Forjó la quimera de que el prójimo ya cosechaba fortunas. Permitía retornos veloces a pioneros financiados por novatos. Estos, extasiados, lo pregonaban en plazas y tertulias. Al presenciar el júbilo ajeno, nadie quiso rezagarse. El psiquismo opera así. Ante lo masivo, infiere legitimidad. Imitamos sin descifrar. La mayoría no apostó por análisis, sino por envidia al éxito visible. Ese es el núcleo del efecto pandémico. Lo ajeno valida no por razón, sino por pulso afectivo. De ahí su letalidad en la persuasión grupal. Si buscas cuán hondo anula el juicio, mira el ensayo de Orn y Evans en 1965, uno de los más desconcertantes de la ciencia conductual. Buscaban medir hasta dónde absurdos se ejecutan si se cree en un estudio. Pidieron a sujetos destrozar papeles en confeti por horas, apilar y desarmar ladrillos sin fin, verter agua en baldes inútiles. Lo escalofriante no fue la obediencia inicial, sino su persistencia ante la obviedad de lo fútil. No acataron por lógica, sino por el peso implícito del rol. No desentonar, no complicar, encajar. Los autores concluyeron que, en marcos estructurados, replicamos conductas irracionales solo por preservar el flujo. ¿Implicaciones para la influencia? Si un laberinto ficticio doblega el criterio, imagina el peso de multitudes reales normalizando lo insensato. No hace falta vertebrarte, basta insinuar que el consenso ya lo avaló. Schopenhauer lo plasmó en ideas. Toda verdad atraviesa 3 estadios: ridículo, oposición furibunda, aceptación como evidente. Su visión desnuda un ciclo psíquico. No evolucionamos por indagación, sino por el pulso colectivo. Primero lo tildas de absurdo, luego te molesta su auge, al fin lo abrazas para no aislarte. Quizá creas inmune, pero observa tu cotidianidad. ¿Cuántas veces viraste veredicto sobre un film, melodía o sitio por el clamor general? ¿Modificaste en un debate al verte solo? ¿Adquiriste, seguiste o respaldaste lo arcano porque otros lo vitoreaban? No es fragilidad, es instinto de tribu. Tu cerebro prioriza el lazo sobre la exactitud. Los astutos lo saben, simulan mayorías falsas,
inflan ecos, forjan avalanchas. Al aparentar aprobación masiva, tus barreras ceden. Interpretas. Si tantos lo hacen, ¿dónde está el fallo? Y sin notarlo, desvíate, persuadido de que el sendero era tuyo. Pero hay un estrato más traicionero. La mimesis no solo copia actos, sino afectos. Indignación ajena te enciende, dicha te contagia, pavor te encoge. Explica por qué catástrofes, fábulas e histerias se propagan raudas, superando cualquier logos. El sentimiento prestado es señal primal de alerta. No obstante, al desvelarlo puedes quesarlo. La próxima vez que mutas tu opinión, actúes por arrebato o sigas la marea, interrógate. ¿Lo deseo yo o lo deseo visto en otros? Si respondes con crudeza, habrás escalado hacia la autonomía psíquica. Pocos lo logran, créeme. En mis días, esto me liberó de una moda tóxica que seguí por todos lo hacen, solo para pausar y elegir mi ritmo. Una noción que atesoro. La imitación es un espejo. Úsalo para pulir tu reflejo, no para borrarlo. Capítulo 4. El tejido emocional. Cuando tus sentimientos son hilos ajenos. La gente se convence de que sus pasiones son puras, espontáneas y nacidas del núcleo. Asumen que surgen como réplicas orgánicas al mundo exterior, mas un vistazo hondo desvela lo turbio. Muchas de esas corrientes fueron sembradas por terceros, inadvertidamente. No se precisa mesmerismo ni dones arcana. Basta descifrar el aparato afectivo para pulsarlo a capricho. Lo asombroso, esta alquimia no es novedad. Oradores romanos la refinaron con un ardid inocuo, la pausa calculada. Cicerón y Craso sabían que un vacío temporal eclipsaba cualquier silogismo. Al evocar un ánimo y enmudecer, el auditorio colmaba el silencio con su propio latido. Sugieren pena y callan. La pena florece. Infunden ira y pausan. La muchedumbre arde. El genio radicaba en que el sentimiento pareciera autóctono, y al creírse lo propio, es casi imposible rastrear su origen. Si Roma domaba audiencias, Lord Byron esclavizaba almas. El poeta inglés, ídolo de genio y escándalos, tejía coacciones afectivas con la gracia de sus rimas. No reclamaba sumisión, la cosechaba de la fragilidad. Ante un desamor o desobediencia, Byron insinuaba su tormento atroz o quebranto inminente. No arremetía, se lamentaba. Frases nebulosas avivaban culpa en el oyente. El subtexto era fijo. Si no cedes, me desmoronaré, y tú serás el verdugo. Así, su aflicción, auténtica o ampulosa, se volvía cadena para otros. Lo que era artimaña se vivía como deber moral. Pero esta orquestación no se ciñe a púlpitos o romances tormentosos. Puede escalar a instituciones, doblegando cohortes. La incursión de Nellie Bly en el asilo de Blackwell's Island en 1887 lo prueba con crudeza. Fingió locura para indagar desde adentro y halló un régimen urdido para fracturar psiquismos. No por latigazos, sino por un ballet de vejaciones, afrentas públicas, mutismos castigadores, veladas intimidaciones, vaivenes de trato, insomnio forzado, espejismos de clemencia. Ese vaivén, tensión perpetua, migajas de paz, nueva opresión, erosionaba la armadura afectiva hasta que las reclusas dudaban de su lucidez. Aún sanas, se desorientaban. El enclave no solo regía actos, esculpía pasiones. Bly evidenció, al pilotar lo sentido, diriges lo pensado y actuado. Ahora, revísate. ¿Cuántas pasiones tildaste de íntimas, pero eran ecos inducidos? ¿Culpa por insinuar que eras el culpable de un mal ajeno? ¿Ansia o duda por una percepción torcida? Las pasiones carecen de sello de procedencia. Miedo, remordimiento o euforia se viven como verídicos, aunque forjados externamente. De ahí su potencia, no rebate, inunda, y un torrente ahoga el escrutinio. Una culpa astuta doblega, un pavor urdido paraliza, una ilusión dosificada ata. Así obran los arquitectos de esta sujeción. No disertan, modelan. Sun Tzu lo capturó en El arte de la guerra.
El pináculo del arte es quebrar la voluntad enemiga sin chocar. Resume la persuasión afectiva hoy. No precisa choques, solo canalizar pasiones para que el otro elija lo previsto, creyéndolo soberano. Para infundir culpa, siembra dilemas éticos. Para miedo, genera bruma. Para apego, alterna aflicción y bálsamo. Para idolatría, sé esquivo y luego accesible en destellos. El experto sabe, las pasiones son palancas internas, no exigen fuerza bruta para moverte. Y cuanto más la víctima lo vive como genuino, más férreo el yugo. La interrogante vital es, ¿cómo reconquistas tus afectos una vez programados? Exige coraje. Desconfía de arrebatos súbitos, intensos o paradójicos. No para negarles, sino para sondearlos. Indaga. ¿Lo sentía antes de este encuentro? ¿Quién prospera con esta marea? ¿Sostiene la realidad este oleaje o solo mutó el relato? Tales consultas son elixir. Separan lo endógeno de lo importado. Reclamar tus pasiones es reclamar tu libertad. Al sentir solo lo que brota de tu fuero, la influencia se desvanece, y por primera vez, tus afectos son indudablemente tuyos. He vivido esto en una amistad donde una culpa inducida me ataba. Al cuestionarla, liberé espacio para lazos sanos. Una perla personal. Las emociones son como ríos. Aprende a navegarlos, no a dejar que arrastrar, y encontrarás corrientes que te elevan. Capítulo 5. Dominio sin coerción. La ilusión de la sumisión voluntaria. Existe un yugo que prescinde de alaridos, presiones o penas, uno más refinado, grácil y por ende más pérfido, donde acatas sin mandato explícito. Esa aquiescencia muda nace de la gravitación grupal, la inercia colectiva, el terror a desmarcarte o el mero sentir que corresponde porque el coro lo hace. Lo escalofriante, usualmente, ni lo percibes como tal. Te ilusionas decidiendo, cuando solo te ajustas a expectativas foráneas. Un paradigma es la paradoja de Abilene, en Texas. Una familia emprende un periplo extenuante a Abilene en canícula. Al volver, todos confiesan, nadie lo quería. Cada uno consintió asumiendo que los demás ansiaban. Nadie quiso herir el conjunto, nadie discordar. Así, un acto colectivo se tejió de suposiciones mutuas de deseo ajeno. Más que anécdota, es espejo de veredictos grupales por pavor a indagar. La sumisión germina así, no por orden, sino por presunción de obligación. Este flujo no solo tiñe trivia, paraliza en crisis vitales. El ensayo de Darley y Latané sobre el efecto testigo lo desnudó con frialdad. Simularon urgencias para medir respuestas ante conocimiento compartido de un peligro, hallando, cuanto más espectadores, menos intervención. Cada uno suponía que otro actuaría primero, todos plegados a una regla implícita: si el grupo inertes, yo también. ¿El saldo? Estancamiento masivo. La potestad no en un individuo, sino en el pulso colectivo, imán que alinea hacia la pasividad. Estas corrientes prosperan porque estamos moldeados para eludir ser pioneros en alterar el statu quo social. La mayoría rehúye la censura, el riesgo o la saliencia. Pero lo más turbio, hay quienes lo usan para reinar sin alertar. Crean contextos donde el consenso aparenta solidez, aunque sea quimérico o hinchado. Basta insinuar un flujo unidireccional para que te unas, inadvertido. Se potencia con emblemas visuales que tuercen la noción de jerarquía. En ritos japoneses ancestrales para infundir respeto o reforzar castas, los espejos no decoraban, multiplicaban la estampa del superior. Su eco repetido lo engrandecía, lo volvía omnipresente. Al contemplarlo refractado, los presentes sentían su aura envolvente, como si el mando impregnara el aire. El espejo, espejo de lo real, se transmutaba en distorsionador, amplificando la postración. Hoy, ecos en cámaras, cultos carismáticos o dinámicas sociales, bastan ilusiones de multitudes sumisas para generar sumisión auténtica. Rara vez se impugna una potestad que luce monolítica, unificada o ubicua. Y al confrontar tu imagen con la suya, rostro, pose, aura, la inclinación a alinearte crece. El reflejo te ubica en la pirámide. Tú, aislado y menor, el otro,
vasto e inexorable. Esa visión basta para esculpirte. Mas la aquiescencia no solo de presiones o ilusiones ópticas, se ancla en convicciones sobre lo debido. Séneca, el estoico, lo iluminó. Nadie es libre si no es amo de sí. Simple, pero cortante. Al no regir tu discernimiento, voluntad o pasiones, otros lo harán, suave, sin violencia, sin imposición. Te venderán relatos que te hagan sentir sensato, diligente o cabal al plegarte. Te convencerán de que cooperas cuando abdicas soberanía. Lo nefasto, esta sumisión externa se vive no como yugo, sino como ajuste, solidaridad, imperativo. Pero la duda punzante persiste. ¿Elegiste tú o el marco lo hizo por ti? A veces el coro, la jerarquía, el pavor al error o una mera asunción de deseos colectivos. Como en Avilén, brilla en la ambigüedad. Ante lo incierto, miras al prójimo. Si inertes, tú lo eres. Si asienten, tú también. La potestad engendra obediencia no por bruteza, sino por tu recelo al exilio consensual. Por eso, tantos tejedores sociales priman en simular unanimidad. No te convencen, te persuaden de que ya lo estás. La huida es elemental y ardua. Interrogantes mínimos en nodos cruciales. ¿Lo anhelo o solo lo tolero? ¿Actúo de mi fuero o replico? ¿Callo por afinidad o por evitar roces? ¿Y si yo inyecto el giro? Preguntas humildes que rajan el velo de la sumisión automática. En el núcleo, lo que aterra a todo régimen de sujeción no es la revuelta, sino la vigilia personal. El que razona solo es impredecible, dúctil, ingobernable. Y aunque gravitación social, emblemas de mando y quimeras de acuerdo sean vientos feroces, ninguno resiste a quien optó por su imperio interno, como profetizaba Séneca. Al reconocer la sumisión innominada, reconquistas lo innato, el fuero a elegir sin tutelas. Ese es el umbral para que nadie te doble sin rudeza. Esto me resonó en una reunión donde callé por armonía, solo para hablar después y hallar eco. Lección mía: la voz propia no rompe, construye puentes más firmes. Capítulo 6. Arquitectura del temor y la alusión. El miedo como arquitecto invisible. El temor es una de las palancas primordiales y letales para doblegar un espíritu. No importa tu armadura lógica, tu temple aparente o tu preparación. Cuando irrumpe, revuelve tus escalas y reescribe tus rumbos. Te sientes soberano, pero un toque preciso desordena tu brújula sin aviso. Por eso, los tejedores de influencia no arguyen, te susurran qué temer y te guían a la salvación que ellos proveen. Así se teje obediencia, apego, hegemonía. Uno de los pioneros en esta albañilería afectiva fue Qin Shi Huang, el unificador inicial de China. Su mando no solo militar, era una urdimbre política que erigía el pavor como pilar. Mandó incinerar textos disidentes y ejecutar sabios contumaces, no solo para erradicar oposición, sino para forjar la noción de que él era el único faro válido. Al acaparar saber y penalizar disenso, tornó la duda en riesgo y el silencio en salvavidas. No precisaba validar, bastaba infundir el recelo al hierro. Su imperio no de aplausos, sino de alusión colectiva, invencible, ineludible, y retarlo era retar el cosmos. Esta urdimbre perdura, no en piras ni edictos, sino en relatos. No cedas y pierdes todo, no abrazas y quedas exiliado. Hablas y te estigmatizan. El temor actual es astuto, mudo, no hiere carne, sino convicciones. Al extraviar certeza, anhelas rumbo, y quien lo ofrece cosecha tu pleitesía. La alusión, no solo estatal, se infunde personal y directa, como probó James Braid en el 19, padre de la hipnosis actual. Desmitificó el trance como mística, lo vio como estado de foco intenso, expectativa y alusión verbal. Al fijar la vista en un foco y relajar lo periférico, menguaba el filtro crítico. Una locución simple amplificaba su eco, no por pérdida de alerta, sino por rebaja de resistencia. Braid notó, la hipnosis flaquea en desconfianza,
pero florece en temor, agotamiento o bruma. Esas pasiones erosionan la razón y abren a lo externo. Hoy, sin hipnotizadores, muchos astutos saturan tus afectos hasta atenuar tu escrutinio e insertan su versión. En Influencias veladas, los anales de Samuel Pepys iluminan cómo el pavor tuerce economías colectivas. Este cronista inglés del 17 registró con meticulosidad cómo bulos infundados manipulaban plazas. Una vez, un rumor no verificado de devaluación monetaria desató pánico, ventas frenéticas, acaparamiento, trueques sin base, solo por congoja. Mercaderes cautos viraron impulsivos, cotizaciones bailaron en horas. El bulo, ficticio, cumplió, movilizó la turba. Pepys no solo narró, confesó su propio vaivén, no por logos, sino por pavor a rezagarse. Ese es el meollo del temor inducido, no precisa verdad, solo urgencia aparente. Y si crees que otros ya corren, el pavor se hincha. El sentimiento precede al juicio, la alusión al sondeo. Cuando la masa vira, aún por quimera, es arduo estancarte. El temor también se graba en la niñez, como en el nefasto Pequeño Albert de Watson y Rainer en 1920. El infante, indiferente a bestias o ruidos, fue condicionado a recelar una rata blanca asociándola a estallidos atronadores. Tras repeticiones, lloraba solo ante la rata, sin ruido. Más turbio, el pavor se extendió a lo velludo, conejos, canes, pieles. Probó que el temor se aprende, afianza y propaga irracional. Hoy, inconcebible, pero perdura. Un pavor artificial perdura años, aunque la sombra se evapore. Muchos adultos no temen caídas, sino su eco afectivo infantil. No rechazos, sino su resonancia aprendida. El temor es condicionante que opera obsoleto. Une piezas, el control de Keane, la alusión de Braid, el frenesí de Pepys, el adiestramiento de Albert, y surge el mosaico. El temor no es mero latido, es mecanismo, gatillo, instrumento para injertar pautas. No precisas azote para reinar, basta un espectro. El temor obedece. No convences naciones, siembras inseguridad. La duda obra. No fuerzas mercados, infunde caos. El flujo se automanipula. ¿Cómo esquivas? Parte donde el temor acaba, en la mirada atenta. Ante un arrebato raudo, indaga, ¿quién gana si lo sigo? Ante urgencia infundada, ¿quién la plantó? Ante una amenaza vasta, pero intangible, ¿es tangible o legado? El temor se enjuta al confrontarlo, la alusión se apaga al interrogar, la urdimbre colapsa al razonar. El temor es tuyo, pero úsalo como aliado, no como cadena. En una crisis pasada, un rumor me paralizó. Al desmenuzarlo, actué con calma. Idea que llevo, el temor es centinela. Escúchalo, pero no dejes que mande la guardia. Capítulo 7. Perfiles de los tejedores. Caretas, falsedades y tácticas. Hay almas que no vencen por vigor, don o logro, sino por caretas impecables. No te exhiben su esencia, te muestran lo que anhelas para desarmarte. Por eso la urdimbre rara vez se avista al alba. Llega no con estruendo, sino camuflada en empatía, refugio, sagacidad o hasta fragilidad. La clave no es su método, sino su disfraz. Desenmascararlo, su forja, sostén, empleo, es el primer golpe para neutralizarlo. Leonardo da Vinci lo clavó. Juzga toda obra por su fin último, no por fruto, faz o verba, por intención. Los tejedores lo saben, aparentan largueza, decoro o zozobra sincera, pero todo subordina a su ganancia. El fin es el eje velado de su accionar, el lazo que ata sus veredictos. Por eso escapan detección. Valoramos lo ostensible, no lo buscado. Ese desliz es su portal. Esta destreza para torcer lentes no es inédita. En la Grecia clásica, los sofistas elevaron la retórica manipuladora a arte. No como Sócrates o Platón, en pos de verdad, anhelaban triunfo dialéctico. Enseñaban a hacer lo falso verídico, persuadir sin bases, inclinar afectos sin rigor.
Retóricos mercenarios, armaban palabras como dardos, venciendo pleitos aún por posturas ridículas. Intuyeron lo esencial. La muchedumbre no indaga verdad, busca consuelo anímico. Al hallar el resquicio psíquico del oyente, moldeaban su lente sin pruebas. Los tejedores de hogaño idénticos. No precisan razón, suenan plausibles. No prueban, evocan nitidez. No hechos, entonaciones, silencios, ademanes y frases que resuenan porque calman. El vigor sofista no en el qué, sino el cómo y el sentir inducido. Igual los modernos, su fuerza en el montaje, no el fondo. Pero hay urdimbre más lóbrega, la forja de realidades totales, relatos tan intensos que las presas los abrazan. Ejemplo brutal, las confesiones en los juicios salemitas de brujas, siglo XVII. De acusas pueriles a un engranaje de falsedades bajo presión social y teologal. Inocentes admitían felonías imposibles, no por culpa, sino porque el andamiaje de congoja superaba su temple. Las élites no probaban, quebraban anímicamente con un ciclo. Aislamiento, confrontación con pruebas urdidas, convicción de que el mutismo era incriminación y escape. Confiesa para perdonar. El pavor obraba. Quien teme la muerte puede abrazar la mentira como salvación. Este patrón perdura en abusos íntimos, cultos, jerarquías laborales, retóricas políticas, domina el relato, infla la carga afectiva y ofrece indulto condicionado. Al avistarlo, detectas la mano. Para comprender por qué prospera, evoca Michel de Montaigne. El más ilustrado es quien avista su ceguera. Simple, pero revela el flanco que explotan. Subestimamos nuestra nesciencia. Creemos más lúcidos de lo real. Esa ilusión de dominio es su huerto. No asaltan tu ingenio, tu soberbia. Te convencen de que ya captas, estás enterado, ecuánime, justo cuando eres más frágil. Montaigne vio lo que la ciencia corrobora. Preferimos falsedad veloz a verdad laberíntica. Los tejedores colman ese abismo con narrativas diáfanas, sentidas no por veraces, sino por paladeables. Así arman su careta, no con embustes complejos, sino verdades a medias y saltos lógicos que suenan cabales al tocar anhelos, pánicos o prejuicios. Es su tablero, y lo dominan. Usan desequilibrios medidos. En tratos no se desnudan, revelan lo justo para fiarte, nunca para exponerse. Muestran herida para tu compasión, erudición para admiración, flaqueza para tu amparo. La careta muta por necesidad. Al creerlos descifrados, viran. Son intérpretes. Tú, platea. La fábula siempre te arranca algo. Tiempo, vigor, caudal, fidelidad o albedrío. Emplean caos dosificado. Siembran niebla y se erigen como faro único. En credos radicales, lazos venenosos, mandos despóticos, mercaderes rapaces, ídolos que prometen redención de males que inflan. No anhelan tu paz, tu desbalance afectivo, pues ahí decides raudo y escudriñas menos. Y la careta suprema, la más traidora, la del autosuficiente, el desprendido, casi etéreo, que oculta hambre de validación, mando o suey. Esos son los elusivos, pues su máscara no grita, susurra virtud. Mas al observar actos, como Da Vinci, verás el fin no alinea con la faz. El antídoto óptimo, autovigilia. Como Montaigne, avistar lo ignoto. Sospechar de lisonjas perfectas que velan algo. Dudar de auxilios gratuitos que atan más. Y recordar, toda careta precisa actor y crédulo. Al cesar de creer, cae, y el tejedor se desvanece. Una vez una amistad me envolvió en caos para salvarme. Al ver la intención, corté. Clave mía, las caretas se agrietan con paciencia. Míralas, no las toques. Capítulo 8. La ceguera central. Influencia persistente más allá del saber. Iludimos que dominar las artes de la urdimbre nos inmuniza. Error frecuente, asumir que descifrar el lazo basta para romperlo.
Mas la persuasión no embiste tu logos, ataca sesgos, pasiones y reflejos colectivos. Aún sabiendo el truco, puedes tropezar. Esa es la ceguera axial. Comprender no siempre es avistar, y avistar no asegura evadir. La crónica ofrece casos cautivadores de cómo aún curtidos, rigurosos o adiestrados caían ante métodos no de bruteza, sino de ámbito y carga psíquica. Poco notorio, la táctica muda de los templarios en las cruzadas. No tormento ni amenazas crudas, silencio. El reo ante interrogadores estáticos, sin muecas, cuestiones o voces. El vacío se volvía asfixiante. La psiquis, ansiosa por disipar, parloteaba sola, se delataba. Muchos confesaban no por coacción, sino por el yugo de su desborde mental. Esta urdimbre vive, velada. Un superior que te escudriña mudo para que sigas hablando. Una pareja que enmudece para tu autoinculpación. Un tratante que calla para tus sesiones. No caes por torpeza, por biología, la urgencia de resolver desazón afectiva. Similar al icónico Ash de conformidad en los 50. Actores daban respuestas erróneas obvias sobre longitudes. Sorprendente, súbditos corrientes, agudos, sin coacciones, replicaban el hierro grupal sabiendo lo falso. No estupidez, dos impulsos universales, pertenencia y malestar del disenso. Aún convencido del fallo mayoritario, tememos el costo social de singularidad. La alineación no de razón, de pavor al destierro. Lo turbio, aún persuadido de su mecánica, tu soma afectivo reacciona como si la precisaras para perdurar. Los tejedores explotan esa grieta entre saber y sentir. No por logos, por hacerte palpar que resistir será gravoso, caro, solitario. Tu mente clama inmune. Tu instinto susurra mejor fundirte. Ese susurro basta. Mas la urdimbre no solo aprieta, desorienta. En Grecia, los del oráculo de Delfos la perfeccionaron. La pitonisa balbuceaba ambigüedades, sacerdotes las torcían por agendas. El vaticinio impreciso era oro para el intérprete. Así guiaron batallas, sellaron pactos, derribaron caudillos. No dictaban, moldeaban lentes. Y aún eruditos, tácticos o soberanos caían, conocedores de riesgos, pero sedientos de certeza. Y ese sed era el resquicio ideal. Hoy idéntico. Al buscar respuestas veloces, peritajes o guías, alguien puede infundir su versión sesgada. Puedes preverlo, sospecharlo, y aún anhelar esa firmeza externa. El saber no tapa en el vacío, solo avisa de él. Thomas Hobbes lo condensó. Los humanos pliegan más a intimidadores que a suaves. La coacción no siempre grita, a veces es sombra de pérdida, exilio o roce social. Hobbes vio la pleitesía no de fe, sino de recelo a secuelas. Y opera aún en quien amista la urdimbre. Explica ceder identificando la astucia. Sabes que un caudillo infla males para pavor, que un lazo usa silencio para culpa, que un coro fuerza idea absurda, y aún actúa cediendo. No por ignorancia, sino por la pasión que despierta más vehemente que tu comprensión. Esa es la ceguera axial. La urdimbre no asalta saber, tu fisiología afectiva. Por eso caen aún expertos. ¿Cómo contrarrestar? No con paranoia, sino con demora interna. La urdimbre ansía réplicas raudas, hablar para romper silencio, asentir para eludir fricción, abrazar versión para calmar bruma, plegar para disipar tensión. Si dilatas, aunque pensada, quiebras el ritmo. El silencio que te impulsaba se torna respiro. La gravitación grupal mengua si la observas sin virar. La versión ofrecida pierde vigor si pospones tu ansia de nitidez. El pavor se atenúa si separas amenaza tangible de emocional. Ser lento en un cosmos de impulsos es rebeldía, pues la urdimbre precisa celeridad, sentir antes de cavilar. Lo asimilado te aventaja, mas no blinda. La ceguera no se borra, se encoge. Sigue siendo humano, con anhelos, pánicos y reflejos tribales. La brecha, detectarlos al activarse.
Avistar cuando la presión no de tu logos, sino instinto. Eso, por anodino, es colosal. La urdimbre reina en el ignaro, en quien se cree superior, aún susurra, mas más leve. La emancipación no erradica la urdimbre, saber cuándo la sientes y darte espacio para obrar de tu fuero, no del reflejo que otro aviva. Ese cierre es apertura, reconquistar no solo mente, sino pausa interior. Quien rige tu pulso, rige tu senda. Al recobrar tu demora para razonar, nadie te urde sin tu luz. En mi evolución, saber no bastó. Pausar ante un consenso falso me salvó de un error colectivo. Reflexión final mía: la ceguera es humana, pero la pausa es divina. Úsala para ver más allá del velo. Hemos navegado océanos de sombras, desde los nacimientos sigilosos de la influencia hasta las caretas que aún al saber persisten. Cada capítulo un espejo para tu psiquismo, revelando cómo la persuasión teje en vacíos, ecos y temores. Pero este no es fin, es llamado a acción. En Audiobooks Realm creemos que el saber no es escudo pasivo, sino daga activa. Lleva estas perlas. Pausa ante lo impulsivo, interroga lo asumido, elige tu eco sobre el coro. He caminado este sendero, tropezando en suposiciones que me ataron, solo para levantarme más soberano. Tú puedes igual, transforma la vigilancia en libertad, el temor en aliada, la duda en faro. Reclama tu mente, el mundo ganará un navegante auténtico. Gracias por unirte. Hasta la próxima marea.